Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz. Sí, Conserva la Voz, un programa dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean cordialmente bienvenidos en este viernes 16 de enero de 2026. Qué gusto poderlos acompañar. Tenemos mucho de qué hablar en este último día laboral. Bueno, para muchos, el último día laboral de la semana. Estamos ya pasando la segunda semana de este primer mes de este nuevo año. Y hay muchas cosas que realmente están pasando en los Estados Unidos que nos llama poderosamente la atención, pero sobre todo nos preocupa. Esto podrá ser una insistencia, puede ser algo cansador y agotador para muchos que nos ven a diario. Sin embargo, es menester hacer hincapié en que esta normalización de los ataques a las autoridades debe frenar. Debe frenar realmente, porque esto es realmente grave. Debo comenzar diciendo que la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, a un periodista, pseudo periodista ahí de la prensa progresista, que implícitamente, sin que exista un informe final oficial que realmente indique que el agente de ICE que disparó contra la señora Nicole Good se trató de un asesinato, pues ahí estaba en la Casa Blanca diciendo que sí, que a la mujer la asesinaron. De ninguna manera hay algo que lo pruebe, que lo constate. Sin embargo, a los ojos de este periodista y en general de la prensa progresista, se trata de agentes de ICE asesinos. Ahí está presentando la narrativa que nos parece que es muy irresponsable por parte de los principales medios de comunicación de estar avalando esta idea. Porque no solamente lo ha hecho este periodista. La mayoría de sus tertulianos, sus invitados, esta gente que son sus opinólogos, a veces se traen todólogos porque todos lo saben y todos lo responden, pero esta gente, sí, estos mismos opinólogos, son los que terminan cimentando esta narrativa de que un agente es un asesino. Y esto también tiene que parar. Estamos viendo, afortunadamente tenemos una administración que no le teme decir la verdad y no tiene por qué estar de ñañitas y de manitas con los principales medios de comunicación. Hemos visto, creo, con mucha certeza al presidente Donald Trump decirle sus verdades a los principales medios de comunicación, porque no son más que un brazo operativo del Partido Demócrata. Simplemente se han convertido en una oficina de propaganda de la izquierda. Son muy funcionales a todos los que son todas las políticas de izquierda. Son realmente muy sinvergüenzas. Hay una publicación, bueno, sin salirme mucho del tema, pero como estamos hablando de los principales medios de comunicación, los sinvergüenzas que son, además de lo que le pone en su lugar Karoline Leavitt en la Casa Blanca, diciéndole a este periodista que pues, realmente es un fake news. Porque en ningún lugar, en ninguna información oficial ahora se ha establecido que el agente de ICE es un asesino, que asesinó a esta mujer. No. A lo que nosotros entendemos, esto tampoco es oficial, esto es muy particular de mi opinión. Y por eso este es un programa tanto de noticias como de opinión, mi opinión. Sin embargo, los principales medios de comunicación lo que hacen es querer establecer una opinión pública basada en su opinión, pero no dicen que es su opinión. Ellos establecen la narrativa, pero no le quieren decir a la gente que es una narrativa. Y se hacen vender como si realmente fueran una fuente de información confiable y no lo son. Pero adicionalmente les decía de lo que mencionó Karoline Leavitt, que me parece que realmente fue muy contundente, pero fue muy precisa, porque ahí no hay nada que establezca definitivamente como oficial que hay un asesinato. Sí hay una muerte, hay un homicidio de una mujer, sí, lo hay. Pero parece que no se contemplara que para llegar a determinar el fin de un caso o de una investigación,
pues se tiene que permitir que existan peritajes, que seguramente habrán expertos que sean llamados para llevar adelante una investigación objetiva, pero por lo menos a grandes rasgos lo que mis ojos pueden ver es una mujer agitadora entrenada para esto, una activista de izquierda. Porque también la prensa miente diciendo que se trata de una madre ejemplar, una madre noble y quién sabe qué otras cosas. Nosotros lo que hemos visto es que una mujer preparada en izquierda, y estos son datos también que ha salido de parte de la prensa conservadora. Por mucho que la familia Good haya intentado ocultar o que exista información sesgada, lo que sabemos es que la señora Good era una activista de izquierda, que fue a hacerse entrenar, adoctrinar allá en Canadá. Ella tuvo el propósito y el objetivo de ir y bloquear las operaciones de ICE. A eso fue a ese lugar. Y no fue sola, fueron muchos otros. Pero particularmente en este caso, es ella la que va, impide el trabajo. Ya cometió un delito ahí. Además de una imprudencia. ¿Cómo podemos llamarle asesinato a alguien? O sea, ¿cómo podemos llamar a este hecho un asesinato cuando existe alguien que está yendo a provocar, a impedir, a cometer un delito deliberadamente? Hay un nuevo video que tiene un audio que también me parece muy interesante, donde la pareja, esposa, pareja, lo que sea, la pareja lesbiana de la señora Moore, o más bien de la señora Good, sale diciendo públicamente, ahí en la calle, después de que pasa este disparo, de que era su culpa. Que fue su culpa, ella asume la culpa. Y nosotros podríamos, claro, especular mucho sobre ello, pero lo más claro es que en ese momento de ofuscación tal vez ella lo dijo, porque tal vez ella también es parte de este colectivo de izquierda. Y que con la influencia de esta su pareja, pues terminaron llegando a este lugar. Y en lo que ellos creían estaban haciendo un acto bueno, pues terminó en tragedia. Pero no puedes llegar como periodista y simplemente decir que se trata de un asesinato. Eso es realmente ser fake news. Eso es ser mentirosos, sinvergüenzas. Pero no solamente es este caso. Le platico. También, dentro de lo que hemos visto, fuera de este tema, ¿no? Y vamos a retomarlo, pero fuera de este tema, resulta también que una publicación de CNN habla de que la inflación de 2.7 del presidente Donald Trump no es lo suficientemente bueno. No es bueno. Y la gente sufre. Pero mire qué curiosidad, tan solo hace 2 años atrás, cuando estaba gobernando el inútil de Joe Biden, que nos llevó a la peor inflación de la historia en 40 años, 9.1 de inflación, pero el dato que saca CNN de 6.algo% de inflación, resulta que para ellos la economía era buena. Imagínense, cuanto más alta la inflación, por supuesto es perjudicial para todos. Pero para CNN, que es una cadena de televisión fake news, que son mentirosos, manipuladores, tergiversadores y establecen narrativas a través de ingeniería social, estos sinvergüenzas, y afortunadamente pues hay gente que está pendiente de todo lo que dicen. Y tenemos esta publicación del 2023 que hace alusión a que Joe Biden con más del 6, o sea, con un 6% de inflación, lo está haciendo bien. Mientras que cuando se trata de Donald Trump, que baja esta inflación al 2.7, pues parece que está todo mal. A ese punto estamos llegando. Y la gente cree que esto se trata de una polarización provocada por el presidente Donald Trump. Una polarización provocada por los conservadores. Una polarización provocada por los republicanos. Y nada más falso. Primero, esta gente es la encargada de llevar adelante mentiras. Mentiras que, con informaciones sesgadas, amañadas, tergiversadas, le hacen creer a sus oyentes. Entonces, si tú constantemente le vas diciendo a tu oyente, a tu televidente, que la economía, no importa que estés en un 9.1, pero como es un gobierno socialista, demócrata, pues entonces tiene que estar bien. Y la gente se lo cree y se lo cree. Puede haber una fuga tremenda de dinero en sus bolsillos, puede que no estén teniendo capacidad de ahorro, pero ellos se lo creen. Y entonces cuando hay una economía que va mejorando, lentamente, pero va mejorando, por lo menos la inflación se ha contenido y ha ido rebajando,
Estos mismos ideólogos, estos mismos mentirosos, demagogos, después te dicen que aunque esté la economía bien, te dicen no, todo está mal. Todo está mal. Entonces tú te crees que todo está mal. Y no te tomas el tiempo de averiguar, de investigar. No. Tú eres un ciego fanático creyente de la izquierda. Y estás condenado, pues, a simplemente ser un borrego que va a obedecer lo que te diga la televisión. Y ahí es donde comienzan los problemas. Porque ciegamente crees una verdad que no la has cuestionado, que no la has comparado, que no te has tomado el tiempo de ejercer una actitud crítica para responderla o difundirla. Y estas son las personas que fanáticamente creen y a ciegas van y hacen lo que le dice la televisión. Y ahí están los problemas de confrontación. Ellos son los que crean la polarización y vienen haciendo por décadas. Y claro, no es solo los principales medios de comunicación, no es solo la prensa progresista. A sus aliados hay que sumarle el Partido Demócrata, que son socialistas, progresistas. A esto tienes que sumarle que tienes a la industria del entretenimiento, que en su mayoría son demócratas. Sí, son demócratas, y lo dicen abiertamente. Pueden estar sufriendo. Es que esto es lo más curioso y es ridículo, pero es que esta es una realidad. En California tienen una alta deuda pública. ¿Por qué? Porque ellos financian programas socialistas. Pero yo creo que ya a esta altura del partido, cualquier, incluso adolescente, se da cuenta que el gobierno no genera riqueza, no produce riqueza. El gobierno solo gasta la riqueza recaudada a través de los impuestos. Y que mientras más políticas sociales existan, pues más dinero le van a sacar al que de verdad trabaja. Y aquel que está, por ejemplo, de estos que salen a protestar y que viven de organizaciones sin fines de lucro que reciben dinero de los contribuyentes, precisamente esa gente desocupada, vaga, que no trabaja, encuentra en estas organizaciones sin fines de lucro el lugar perfecto para hacer lo que le da la gana. Y lo triste y curioso es que esta gente que vive allá, que es demócrata y que es antitrumpista, y eso es lo más grave, que por solo ser antitrumpista no les importa que les estén ahogando con impuestos. Pero esto pasa, y esa es una realidad. Pero la polarización no se puede echar la culpa a un solo bando. Recordemos también que para pelear se necesitan dos. Y yo no he visto, por lo menos no en la cantidad en la que los izquierdistas, los radicales, salen a pelear. No, fíjese usted la realidad. La mayoría conservadora, creyente en Dios, con línea republicana, federal republicana, el que cree en la república, está trabajando, está atendiendo a su familia, está buscando y está luchando para poder sacar adelante a su familia. Sí, no tiene mucho tiempo para estar saliendo a la calle, para estar haciendo protesta, para estar yendo a quemar, incendiar, enfrentar a la policía. No. Esa gente de bien está haciendo el bien y está haciendo lo mejor que puede para su familia, para ellos mismos. Pero estos grupos radicales de izquierda son aquellos mismos los cuales funcionan de forma orgánica, integrada y bien subvencionada. Por eso tenemos que hacer un análisis bastante amplio. Pero esto con relación a los medios de comunicación debe ser abordado también desde la misma base, que es la sociedad civil. ¿Hasta dónde se va a seguir permitiendo que, y ojo, este también es un llamado para la FCC, ¿hasta cuándo es que se va a permitir la mentira descarada, sinvergüenza, partidista de los medios de comunicación? ¿Dónde vamos a poner un límite? Parece que realmente el cuarto poder no tiene límites. Lo decía yo en mis redes sociales hoy. Prefiero ver a TikTokers y YouTubers, influencers que a veces, alguno que otro, pues tampoco todos, pero que tienen mucho más sentido común y que sin haber ido a la universidad a hacer periodismo, saben hacer mejor su trabajo que estos pseudoperiodistas que hoy ocupan asientos incluso en la Casa Blanca, que no son más que activistas de izquierda. Y esto realmente hay que pensarlo. En cuanto a estos movimientos
que en lo personal lo que buscan es generar una insurrección armada para derrocar al gobierno del presidente Trump. Hay datos interesantes que creo que es bueno considerar. Este es un artículo que sale en el New York Post hoy. Dice, las autoridades pidieron ayuda para intentar contener a una multitud hostil momentos después de que Renee Nicole Good fuera muerta a tiros por un agente de ICE en Minneapolis. Esto según muestran frenéticas llamadas al 911 en informes de incidentes. Las transcripciones de las llamadas y los informes se publicaron el jueves por la noche, o sea, ayer nomás, y fueron obtenidos por el New York Times, arrojando luz sobre el caos que se desarrolló cuando la policía y las unidades de bomberos en Minneapolis se apresuraron a la escena del tiroteo del 7 de enero. Se necesita controlar a la multitud y bloquear el área, decía un informe a las 9:47 a.m., apenas minutos después de que los paramédicos llegaran al lugar y comenzaran a tratar al manifestante anti-ICE de 37 años, en este caso a la manifestante. La multitud se está volviendo hostil, dice 3 minutos después el informe. Ya para las 10:07 las autoridades informaron, comuníquense con quien esté a cargo de los federales y pídanles que abandonen la escena, pero aproximadamente una hora después llegaron informes de que los agentes federales estaban siendo rodeados. La multitud rebelde solo se calmó cuando los agentes de ICE abandonaron la escena alrededor de las 11:30, según los informes. Mientras tanto, una serie de llamadas también llegaron a los operadores del 911, mientras testigos frenéticos describían el momento de que el agente de inmigración Jonathan Ross abrió fuego después de que ella lo golpeó, lo atropelló con su camioneta durante un tenso enfrentamiento, según las transcripciones. Había 15 agentes de ICE y le dispararon porque no quería abrir la puerta de su auto, dijo una persona llamando al 911. Lo presencié, dijo otra persona que llamó, y agregó que Good, empapado en sangre, intentó huir, pero se estrelló contra el vehículo estacionado más cercano. Otro llamado suplicó, envíenme una ambulancia, por favor, una ambulancia, por favor. En un momento dado, un operador le dijo a una persona que llamó que mucha ayuda estaba en camino. Cuando llegaron los servicios médicos de emergencia, encontraron a la madre de 3 hijos inconsciente en su auto, con sangre en la cara y el torso, según un informe del incidente. Los primeros en responder observaron 2 heridas de bala en el lado derecho del pecho de Good, una en su antebrazo y con un tejido que sobresalía en el lado izquierdo en la cabeza de la mujer, mientras la sangre brotaba de su oreja izquierda, según el informe. Ahora, muchas cosas podemos decir de esto. Este informe, pero es realmente revelador. Por un lado, nos está mostrando que por alguna extraña razón, los servicios de emergencia, los servicios de la policía, que deberían estar trabajando de manera conjunta con los agentes federales que están llevando adelante redadas, y más que redadas, están buscando a gente que ha cometido delitos para llevársela. Pero la policía está abandonando a los agentes de ICE. La policía no está haciendo su trabajo para cuidar y resguardar también el uniforme de otros agentes que están en el cumplimiento de la ley. El tiempo que se marca desde las 9 déjeme ver para ser preciso en este análisis, de lo que se reportan las primeras llamadas, 9:47, que según se habla de que comienza después del disparo que recibe Good. A partir de ahí y los siguientes minutos, la siguiente hora, se vuelve hostil. Ahí es donde nosotros nos preguntamos muchas cosas. Ahora, independientemente de que la gente esté molesta por lo que ha ocurrido en ese instante, ¿no es acaso parte de lo que nosotros desde las escuelas se le enseña igual a los niños? Que mientras esté la autoridad o mientras algo ha pasado ahí, aunque tú estés de curioso, de mirón, tú no debes de acercarte a una escena del crimen. Sin embargo, tenías a toda esta gente, a todos estos agitadores que ya estaban desde antes en el lugar y que trajeron a más y más gente para ese lugar.
Y otra vez, parece que en Minneapolis tenemos un alcalde demócrata radical, musulmán creo también, o por lo menos con una inclinación hacia el Islam, que prefiere abandonar a los agentes del orden y dejar que la gente, pues yo me imagino que su intención al final de estos demócratas es forzar a que la gente haga justicia por mano propia. O sea, se supone que la autoridad está para establecer la ley en ese momento de lo que ocurre. Una turba de gente enardecida, por cualquiera sea el motivo que estén enojados, no pueden establecer ley. Porque por eso se ha elaborado y estructurado una nación en base a leyes aprobadas por congresos y llevadas a la aplicación precisamente por agentes que hacen el cumplimiento y la representación de la ley. Pero resulta que para los ojos de ciertos alcaldes o activistas demócratas, pues esta ley no funciona. Y si nosotros podemos aprovechar el momento, como ha ocurrido estos últimos días, la ley se suprime y la ley de la turba, de las masas, es la que se impera. Es lo que decía Karl Marx, ¿no? La dictadura de las masas. Entonces esta gente, que ya está en masa, sobrepasa por mucho a la policía, sobrepasa por mucho a los agentes federales, a cualquier uniforme, van y saquean los vehículos de ICE. Van y se roban armamento federal y municiones también. Esta gente descaradamente, incluso, es capaz de sacar la documentación que se supone es federal y la expone públicamente. Algunos lo queman, pero otros lo ponen públicamente para mostrar los nombres de los agentes, las direcciones a las que tienen que ir, los jueces, correos electrónicos, números de teléfono, y todo esto lo exponen. Mi pregunta es, cuando todo esto va pasando, ¿dónde queda también el ciudadano que solamente ve y no dice nada? Ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo es que estamos cambiando y cómo es que parece que de bandos, dependiendo en cómo está tu moral, hay gente que tiene moral bastante ligera y que puede oscilar. Un día podemos estar con el bien y un día podemos estar con el mal y depende cómo me caiga un sector y después cómo me caiga el otro, entonces me voy a poner... Y esas cosas yo entiendo que no deberían estar pasando en este país. Porque lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y pare de contar. Mire, tal vez usted se ha dejado con todas estas corrientes progresistas que ya tienen décadas a través de los principales medios de comunicación, de las telenovelas, ahora de las series, ahí puede encontrar en Netflix, muchos otros izquierdistas, muchos socialistas que están ahí en medio, a veces hacen y juegan a través de ingeniería social con los valores de las personas. Le voy a poner un ejemplo que tal vez el año pasado usted recordará, en uno de los programas se lo había dicho. Cuando yo veía La Casa de Papel, o muchas series que son exitosas, no solamente La Casa de Papel, si usted ve también Breaking Bad, usted ve La Casa de Papel, nomás por hacer una comparación. La Casa de Papel fue hecha en España. Breaking Bad fue hecho aquí en los Estados Unidos, pero tenía un propósito muy interesante que después uno va descubriendo. En algún momento, si usted ha sido o ha visto sin pausa o ha tratado de verlo sin pausa porque es bastante adictivo también, como diríamos criollamente, pues te enganchan muy rápido estas series. En algún momento de la trama uno llega a pensar que qué bueno que este grupo va y entra y le roba a un gobierno, bajo el título de que pues el gobierno de todos modos nos roba. ¿Se da cuenta? ¿No le parece curioso que también los politiqueros de nuestro continente usen siempre este mismo argumento? Y entonces, pues como se trata de ladrón que roba a ladrón, pues hay 100 años de perdón. Y parece que de alguna manera estamos justificando el robo. Porque total, si el gobierno de todos modos nos roba, ¿qué más da si vamos y robamos la Casa de Papel? La casa donde se imprimen los dólares o los euros o el dinero.
Y después, como no es suficiente robar la Casa de Papel, pues habrá que ir a robar donde está el oro, que es el verdadero, yo diría, ¿no? Si nosotros comparamos lo que de verdad tiene valor, no es el papel, es el oro. Porque a partir de ahí puedes hacer la impresión de papel. Pero bueno, eso es otro tema. Aquí lo que trato de hacerle dar cuenta es que ya vemos cómo tienen décadas haciéndonos cambiar para que nuestra moral pueda estar de un lado o del otro. Y llega un momento donde te seducen este tipo de series que no son más que una apología al delito. Porque llega un momento donde tú logras identificar incluso con uno de estos personajes y al final incluso terminas aplaudiendo que se hayan salido con la suya. Pero si nosotros damos la vuelta, uno se va dando cuenta que dentro de lo que son, por ejemplo, los principios éticos y morales, pero además si ya eres un cristiano practicante, entenderás que dentro de los 10 mandamientos están muy claros. No robarás, no mentirás. Fíjense solamente estos 2 mandamientos, que no te están diciendo, pues, róbale un poquito al gobierno o róbale un poquito aquí y vamos a regalarle a los pobres. No. Los mandamientos son absolutos. Y a partir de ahí, no quiere decir que tú tienes un margen para robar, un margen para mentir. No, la mentira es mentira. Y el robo es robo, así sea 1 centavo o $1.000.000. Sigue siendo robo. Pero nosotros vamos viendo cómo nos van metiendo este cambio de paradigmas. Y parece ahora que más allá de lo que nosotros podamos entender que es estar del lado del bien o del mal, siempre se las ingenian, sobre todo los principales medios de comunicación que están alineados con todas estas políticas de izquierda, para que nosotros estemos siempre del lado del mal. Parece que es bueno y políticamente correcto que pase lo que pase. Entendemos que hay gente inocente que está siendo llevada, que son inmigrantes indocumentados, pero no podemos descartar la idea y la realidad de que hay criminales, asesinos, violadores, defraudadores que están dentro de esta misma lista. Y yo puedo entender el malestar de las personas. Por supuesto que lo puedo entender. Pero no podemos nosotros en un momento estar del lado de los que delinquen. No podemos estar del lado del que comete un saqueo. No podemos estar del lado del que ataca a la policía. No podemos estar del lado del que a raíz de estas manifestaciones y lo demás tiene permiso o cree tener el permiso para hacer desmanes, anarquía, caos. Porque tarde que temprano lo vamos a pagar, nos guste o no aceptarlo. Y es ahí donde mi llamado a la reflexión va a seguir siendo muy insistente. Puede que parezca que lo que nos dicen los medios de comunicación, puede que parezca que lo que ahora dicen los activistas demócratas parezca bueno. Y parece que hasta heroico ponerse de este lado de quienes defienden, por ejemplo, la inmigración ilegal, o que se ponen del lado y se ponen un pin de la señora Good, o que defienden a capa y espada las decisiones del Partido Socialista Demócrata. Puede parecer. Pero la verdad es la verdad. Y aunque cueste y duela oírlo, es la verdad. Y esas verdades pasan muy por encima de lo que es lo subjetivo que nos tratan de hacer ver a través de los principales medios de comunicación. O que a través de ciertas estratagemas, sobre todo literarias, hacen cambios en los conceptos. O cuando nos tratan de decir en una pregunta, como trataron de hacerla a Caroline Leavitt en la Casa Blanca, que es la secretaria, pero este pseudo periodista le dice, pues que asesinaron a esta mujer. Y tratan de que eso venga incluido en su paquete de establecer la narrativa. Estas son las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta hoy. O nos quedamos del lado del bien, respetando la ley, esa misma ley que fue hecha precisamente para proteger al ciudadano, para establecer una convivencia pacífica. El cumplimiento de la ley es lo que están haciendo los agentes de ICE. El cumplimiento de la ley es lo que hace un policía cuando va y trata de investigar y encontrar la verdad.
El cumplimiento de la ley es lo que se ha pensado desde hace más de 249 años para elaborar una constitución, la cual, otra vez, es una constitución elaborada para proteger al ciudadano incluso de su mal gobierno. Y en este caso, nosotros estamos viendo que hay un gobierno que está dispuesto incluso a ir contra lo popular, contra el populismo, contra incluso las próximas elecciones que vienen para este 2026 de su partido político, el Partido Republicano. Pero hay que cumplir la ley. Y es aquí donde nosotros tenemos que hacer una clara definición. ¿Para dónde vamos? O nos ponemos del lado de la ley, o nos ponemos del lado de los delincuentes. Yo me veo más del lado de la ley. Porque tarde que temprano, estos alborotadores, como lo ha dicho el presidente Donald Trump, profesionales, que son pagados, tarde que temprano los van a descubrir. Pero tarde que temprano, también nosotros nos vamos a tener que dar cuenta que si queremos un país de orden, pues entonces no vamos a estar yendo en contra del que pone orden. Si existe, le voy a poner solamente un ejemplo, y esto es lo que está pasando ahora, pero es un ejemplo real. Si existe un grupo de jovenzuelos, entre 20, 25 jovenzuelos que se reúnen en una estación de gasolina y deciden que entre los 25 30 van a entrar a esa tienda y se van a poner a saquear y robar todo lo que hay ahí, ¿quién va a venir a poner orden? Cuando llame ese momento el dueño de ese negocio, ¿quién va a venir a poner orden? Serán los agentes de la policía. Y si nosotros seguimos fomentando que no le debemos tener miedo al policía, que no debemos tenerle respeto a un agente de ICE, entonces esta gente no le va a tener miedo y no le va a tener respeto a ese uniforme. Cuando usted siga promoviendo que no se le tenga respeto a ese uniforme, el día que usted le vengan a robar a su casa, vengan a tratar de merodear simplemente, que se hayan metido a su auto, hayan o no sacado cosas. El momento que usted llame a la policía, primero, la policía no va a querer atender porque sabe que el delincuente puede ganar en un proceso. Y adicionalmente a ello, el delincuente sabe que ya no lo van a perseguir. ¿Por qué? Porque usted le está quitando autoridad a ese uniforme. Y el subsiguiente paso será, va a seguir cometiendo muchos más graves delitos. Y cuando peor tienes activistas demócratas, que son fiscales y jueces, y que priorizan esto de la justicia social, la justicia racial, y por eso hacen flexibles las normas, cada vez menos severas con los delincuentes, pues el delincuente se siente fortalecido. Y la pregunta será, cuando lleguemos a este punto, que creo que ya estamos pasando esa línea, ¿este es el verdadero Estados Unidos en el que quiere vivir? ¿No había salido por eso de su país? ¿Donde la policía era corrompida? ¿Donde usted podía comprar con dinero a la justicia? ¿Donde no había autoridad que se imponga ante la verdad? ¿Donde cualquier matón que esté armado, cualquier matón que tenga un palo, cualquier matón que se crea más fuerte que otro, le puede pegar y salirse con la suya? ¿No se había escapado de eso de su país? ¿Y por qué quiere usted eso para nuestro país acá? Hay mucho que necesitamos reflexionar y parece mentira que estemos en algún momento dudando de nuestros valores, de nuestras convicciones, para ponernos del lado de la violencia, de la delincuencia, de la anarquía. Yo lo invito, muy cortésmente y muy respetuosamente, a que haga un análisis crítico, a que de verdad se ponga a pensar en lo que está pasando en el país y si realmente este es el país al que quiere que llevemos. Y si quiere que esto se repita no solo en Minneapolis, sino en el resto de la nación, para ver en qué terminamos. Piénselo. Mientras tanto me voy a la primera pausa en Conserva la Voz. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz.
Conserva la voz. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa. Escríbame a Freddy Silva Ayala en Facebook, Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en TikTok, en X, antes Twitter y también en YouTube. Le agradezco que me ayude a compartir mi contenido. También lo invito a que pueda ver loramediatv.com, loramediatv.com. No solo encuentra este programa, sino muchos otros, donde también verá información o por lo menos periodismo objetivo. www.loramediatv.com, www.loramediatv.com. Bueno, hay mucho que debo mencionar en lo que va de esta segunda parte del programa. Voy a ir muy de pasadita en algunos temas. Un miembro de la pandilla Latin King fue atrapado por presuntamente robando chalecos antibalas y armas de un vehículo del FBI que fue vandalizado durante el caos en Minneapolis. Se trata de Raúl Gutiérrez, de 33 años, arrestado ayer, después de que varios vehículos federales fueran destruidos y desfigurados por agitadores rebeldes. El presunto culpable, del cual vimos en el video también, fue identificado por Fox News, un miembro conocido de la violenta pandilla Latin Kings. Y esto también lo ha confirmado la fiscal Pam Bondi. Y estos son fáciles de identificar porque pues tienen tatuajes ahí muy pegados al cuello y al rostro. Y lo que hace que sean también fáciles de detectar. Y este sujeto estaba ahí. Cuando comenzaron los saqueos, estaba ahí. Supuestamente robó chalecos, antibalas, armas del FBI, además de una larga lista de delitos violentos anteriores, dijo la fiscal Bondi. Este criminal es un ejemplo perfecto de lo que nuestros valientes agentes federales, encargados de hacer cumplir la ley, deben enfrentar todos los días mientras los líderes de Minnesota alientan la infracción de la ley. No estaba inmediatamente claro qué armas presuntamente robó ni de qué se le acusaba, pero por lo menos en los videos nosotros hemos visto que él sí estaba participando del saqueo a vehículos federales y llevándose igual un arma de fuego. Qué bueno que lo dijo así la fiscal Pam Bondi, porque parece mentira. Hay pues ciudadanos americanos que saben, bueno, que también pues están dentro de esta línea de la delincuencia o dentro de la lista de delincuentes prontuariados como la pandilla de los Latin King, a los que se tiene que enfrentar los agentes federales. Hemos visto videos de muchos liberales sugiriendo que le disparen a la gente de ICE. Es mucha insensatez. Me entristece que este lavado de cerebro que viene de parte de la izquierda, de todos estos progresistas, de todos estos socialistas, no nos dejen ver la realidad de que en Estados Unidos somos americanos. Somos la familia americana. A esos a quienes vas y atacas, a esa policía, a esos agentes de ICE, a la Guardia Nacional, son también ciudadanos de este país. Y parece que eso a ellos no les importa. A mí se les olvida que hay un cumplimiento de la ley para el cual se los contrata y se les paga. Pero parece que todo esto se ignora al momento de que pues, todo convulsiona, todo quiere entrar en caos, y parece que esa es la búsqueda perfecta de la anarquía que esta izquierda radical quiere aquí en los Estados Unidos. Quiero cambiar de tema completamente. Un informe que me parece muy interesante, o por lo menos lo ha dado a conocer el presidente Donald Trump, es sobre cómo la administración propone permitir el uso del 401k para el pago inicial de la vivienda, cómo aprovechar los beneficios. Para nadie es mentira, hay, creo, mejoras interesantes en la economía y la administración Trump planea permitir a los inversores utilizar parte de sus fondos de jubilación para realizar el pago inicial de una casa. Esto lo ha dicho el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, y agregó que se darán a conocer más detalles la próxima semana. Vamos a permitir que las personas saquen dinero de sus 401k, lo usen para el pago inicial, dijo Fox Business Network en una entrevista. Agregó que el presidente Trump presentará el plan final en Davos la próxima semana. No entendemos por qué en Davos, pero pues seguramente está invitado. Hassett también dijo que viajará con el presidente republicano a la conferencia económica en Suiza. Agregó que todavía están buscando una forma simple de permitir que el fondo se mueva
para que no dañe los planes de jubilación de las personas. Ahora, me parece bastante sensato, ¿no? Porque uno cuando revisa los planes 401k y muchos otros planes de retiro, el Cobra y todos otros, pues el momento que tú sacas un poco de tu dinero, tienes un interés extremadamente alto, pero extremadamente alto. Pero es un dinero que 20 años, no sé si decir duerme, pero pues alguien lo retiene. Y ese alguien puede ser la bolsa de valores, donde se hacen apuestas por cosas que son, bueno, acciones que pueden ser volátiles, seguras, como usted mejor quiera entenderlo. Sin embargo, este dinero pues es un dinero duramente ganado por el trabajador. Y aunque te digan que si tú pones $10, ellos van a poner otros $10 y que al final tú vas a tener 20 en 20 o 30 años o cuando te jubiles, pues ese dinero simplemente no lo ves. Supuestamente pues crece el doble, pero cuando uno va haciendo los números, aunque saliera el doble, uno también ve que el costo de vida ha subido más del doble. Póngase a pensar. Tal vez antes una persona podía jubilarse con unos $1,800, $2,000 y más o menos tener una vida relativamente decente. Pero al nivel del costo de vida, cuando ya tienes rentas, que incluso en lugares como la Florida, donde tú podías encontrar, le decía yo, fácilmente hace unos 10 años, usted podía encontrar apartamentitos pequeños, esos efficiencies, en $500. Apartamentitos de una sola habitación entre $800, $900, tal vez más o menos por ahí. Pero hoy, tratar de encontrar eso por el mismo precio es una locura, eso es impensable. La mayoría de los efficiencies están por encima de los $1,000. $1,000. Un pequeño cuarto, más o menos un pequeño estudio, donde ahí tienes de todo. Porque ahí está tu sala, tu cocina, tu cuarto, tu baño. Pero pues es $1,000. Ahora imagínese vivir con una familia de 4. Y se supone que esa misma persona, que tal vez no va a terminar con los 4, seguramente al final terminarán creciendo los hijos, se irán de la casa, pero de todos modos esa persona ahora tratar de vivir con esa misma cantidad de dinero, pues no parece ni lógico ni correcto. Ahora, esta alternativa que plantea el presidente Trump, seguramente pues habrá la oposición y dirá, pero de todos modos es al arriesgar la jubilación. Pero yo me pregunto, ¿qué acaso el tener tus acciones en la bolsa de valores no es un riesgo constante? Claro, la gente dice, pero por lo menos vemos el crecimiento del dinero y a veces va mucho más de lo que pensamos, cierto. Pero eso no quita la realidad de que cuando tú pones tu dinero en una bolsa, puede ser Wall Street, estás apostando. Y eso es lo que la gente no quiere creer. Tal vez en una media tú puedes tener un crecimiento, pero no es que linealmente ha ido creciendo. Eso ha tenido pérdidas. Y ha tenido ganancias, y ha tenido pérdidas, y ha tenido un poco de ganancias, y ha tenido pérdidas. Entonces, a mí me parece que más el tema legal sobre el riesgo, me parece que es la sensatez de que ese dinero, en vez de estar dormido, pues también le pueda servir no solamente para el momento de su vejez, sino para que esas personas que tal vez no tienen la posibilidad de comprarse una casita porque también no pueden tener capacidad de ahorro, no pueden ahorrar, el hecho de haber estado con esa cuenta, pues les permita tener una base para poder adquirir su propia casa. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. El presidente dice que lo va a hacer público recién allá en Davos. No somos para nada globalistas, somos anti-Foro Económico Mundial, pero pues el presidente me imagino que tendrá que ir. Déjeme contarle ahora sobre la visita de la líder venezolana María Corina Machado, que le ha entregado su premio Nobel de la Paz a el presidente Donald Trump. Se lo ha entregado con una rúbrica. Además, pueden estar molestos o no los del premio Nobel de la Paz, pero pues el deseo de María Corina Machado, y yo entiendo que más allá de tratar de quedar bien con el presidente, yo creo que es un legítimo reconocimiento, uno, de que es presidente de los Estados Unidos, es el único presidente en la historia moderna de este siglo XXI que de verdad hizo algo por ese país. Y la gente ha salido a rebuznar como si el derecho internacional fuera más importante que un pueblo sometido por una dictadura. Un narcodictador.
Ahora, veamos por acá. Dice, el presidente Donald Trump saludó a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, en la Casa Blanca, donde ella le entregó su medalla del Premio Nobel, que él aceptó. Machado, líder del partido de centro-derecha venezolano, Vente Venezuela, recibió la medalla por la que Trump hizo intensa campaña el año pasado por su trabajo para promover los derechos democráticos en su nación sudamericana. Fue un gran honor conocer hoy a María Corina Machado de Venezuela, dijo Trump en su Truth Social. Es una mujer maravillosa que ha pasado por mucho. María me entregó el Premio Nobel de la Paz por el trabajo que he realizado, un gesto maravilloso de respeto mutuo. Es también, dice, una profunda expresión de gratitud por el invaluable apoyo del presidente Trump y de Estados Unidos al pueblo venezolano en esta lucha decisiva por nuestra independencia y la restauración de la soberanía popular, dijo, según un comunicado de su partido Vente Venezuela. Lo dijo pues a través de este comunicado, lo habría dicho María Corina Machado. Ahora, yo quiero ser muy honesto con ustedes, ¿no? Porque si ustedes revisan mis redes sociales, no soy muy afín a la figura de María Corina Machado, y lo he explicado en muchos puntos. Entre sus propuestas, por ejemplo, una de las que todo el mundo lo recuerda y la señala es porque gracias a ella se aprueba el desarme de Venezuela. O sea, venezolanos están desarmados precisamente por una ley que ella apoyó y que llevó hasta su término. Pero adicionalmente a ello, muchas de sus, no sé si decir su retórica, está basado en mucho progresismo. Estar a favor de la bandera LGBT o el aborto hasta cierto punto. O sea, hay temas que pues para nosotros son innegociables. Porque el respeto a la vida tiene que ser primordial. Porque el derecho a la vida es el principal derecho que sin ese derecho, el resto de los derechos estarían por demás. Si no se respeta el derecho a la vida, los demás de los derechos están de más, no sirven para nada. Pero bueno, eso es lo que yo puedo pensar. Eso es lo que yo puedo creer. Sin embargo, algo que no voy a desconocer es que si hay alguien que le ha puesto firmeza en su defensa, o por lo menos ha sido oposición, como quiera que otros le quieran llamar opoficción, pero por lo menos ha sido muy consecuente con lo que ha hecho. Y hoy todavía lo está. María Corina Machado no solamente ha ido a darle las gracias, como no lo ha hecho ningún otro venezolano, creo, de poder llegar hasta la Casa Blanca, entregarle la medalla, porque realmente el presidente Trump está buscando la paz para Venezuela y una restitución de su democracia, una libertad y prosperidad para esa nación. Pero no nos olvidemos que también María Corina Machado está haciendo un gesto muy noble. ¿Por qué? Porque es a través del ejército de los Estados Unidos, a través de la decisión del comandante en jefe, que ella puede salir sana y salva desde Venezuela. Sí. Veamos cómo fue extraída, cómo fue sacada, pero llegó a buen término. Ahora, sus detractores, porque hay mucha gente que tampoco quiere mucho a María Corina Machado, o no es de su preferencia, dicen, imagínate que a Juan Guaidó, el mismo presidente Trump, lo recibe en la puerta de la Casa Blanca. Y ahora resulta que María Corina Machado tiene que entrar por la puerta de la cocina. Y yo digo, esto realmente es tener mucho desconocimiento protocolar. Juan Guaidó fue en su momento reconocido como el presidente de Venezuela. Interino, como quiera, mejor usted entenderlo. Por eso es que recibió ese trato y por eso fue recibido en la Casa Blanca de esa manera. Hoy por hoy, María Corina Machado no tiene el grado ni de presidenta, ni de presidenta electa, no tiene ningún cargo representativo por parte de Venezuela. Y usted me dirá, como venezolano, pero es que no se lo permitieron, no se lo dejaron, no ha participado, la eliminaron. O sea, podemos decir cualquier argumento. Sin embargo, en la parte protocolar, pues no tiene la investidura de algún cargo público que ocupe en Venezuela como para que sea recibida de esa manera. Y parece que aquí realmente existe mucha, no sé si decir mano negra, mano oscura, más allá de lo que usted pueda creer o no de María Corina Machado, de que le caiga bien o que le caiga mal. A mí me parece que cualquier ayuda que pueda seguir y llegar a término a la libertad de Venezuela, pues habrá que seguirlo. Yo imagino que en algún punto María Corina Machado
que tiene gran representación de los venezolanos, sobre todo a nivel internacional, pues puede ser un eje político muy interesante. Me guste o no sus propuestas, pero si va a tocar restaurar la democracia de Venezuela, pues habrá que contar también con esta parte de la oposición. Y seguramente habrá muchos otros que también fueron sacados, que no están ahí adentro, y también vendrán figuras nuevas, jóvenes, que vendrán a querer hacer política, a la cual se le garantice, por supuesto, que no se lo va a perseguir, se lo va a torturar y que de una vez todas estas prácticas del chavismo terminen. Pero por el momento, pues yo todavía considero que María Corina Machado puede ser un puente, puede ser un enlace. Tal vez no para ponerla en el gobierno, porque creo que eso sería un error. Pero buscar la forma de cómo socavar los esfuerzos que están haciendo para que Venezuela sea libre, me parece que eso sí no es aceptable. Más allá de lo que nos guste o no una figura, aquí el fin mayor es la libertad de una nación, la liberación de una dictadura, el sometimiento de la narcodictadura. Ya que se acaben todos estos presos políticos y que de una vez los liberen a todos, no unos cuantitos. Y esto ahora me lleva a un siguiente tema que me parece interesante tocarlo. No vamos a poderlo abordar con mucho detenimiento, pero tiene que ver con la presión que está haciendo el presidente Donald Trump a México. Ahora, tal vez son dos ejes que no son los mismos, pero en esencia uno puede ver que el presidente Donald Trump está hablando en serio cuando él dice que va a hacer la lucha contra el narcotráfico. Ya lo ha demostrado con hechos al extraer al principal jefe del cártel de los Soles en Venezuela, Nicolás Maduro Moros, está en la cárcel. Y ahora la presión también se ejerce para México. México sabe y está consciente que su aliado China quiere destruir a los Estados Unidos. Por eso, los precursores que salen de China llegan a puertos mexicanos. No se está haciendo esta lucha para contrarrestar la adquisición de estos precursores para hacer el fentanilo. No. Y peor aún, se está cogobernando en México entre el cártel, o sea, los cárteles, el crimen organizado, con el gobierno. Y usted dirá, pero ¿dónde están las pruebas? ¿Cuánta prueba más usted necesita? Recién nomás hace unas horas, si no entre ayer y anteayer, se ha dado a conocer, ¿usted recuerda el alcalde de Uruapan? A este joven valor político que le estaba haciendo frente, pero así muy con cabeza en alto, muy digno, de llamar también las cosas por su nombre a los narcotraficantes, y fue asesinado. Pues resulta que uno que está cerca de su entorno terminó vendiéndolo. ¿Sabe por cuánto? Por 2 ladrillitos de cocaína. Sí, eso es lo que vale la vida. Lo curioso es que, más allá de todo lo que uno se entera, de las repercusiones que crea el narcotráfico, bien podríamos estar hablando, no hace mucho, más de 400 bolsas de restos humanos. ¿Qué le parece? Y ni hablar de las mujeres desaparecidas, la cantidad de mujeres violadas, abusadas, hombres secuestrados, forzados a formar parte de este crimen organizado, las decapitaciones como ajustes de cuentas, y la exposición de cuerpos desnudos y sin cabeza colgados de los puentes. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que la presidente Claudia Sheinbaum, la presidente mexicana, nos viene a decir que ¿dónde están las pruebas? Y resulta que ahora el presidente Donald Trump y el Departamento de Estado simplemente tienen que mirar a un costado porque pues, de alguna manera siguen recitando el mismo libreto que decía Fidel Castro. La autodeterminación de los pueblos y la soberanía de las naciones. ¿Qué soberanía de las naciones vamos a entender en este punto? Y yo soy muy defensor de los 3 principios: familia, patria y libertad. ¿Verdad? Patria, también que significa soberanía, pero vamos haciendo un repaso muy rápido porque el tiempo también nos está consumiendo. Pero por milenios el ser humano viene en busca de libertad. Hemos salido de faraones, hemos salido de imperios, hemos salido de falsas democracias, una revolución francesa, y todo ha sido en busca de la libertad. Una libertad que hoy más o menos le ha garantizado algo de libertad en lo que llamamos los estados-nación. Pero estos estados-nación han sido
corrompidos no solo por un poder político, ahora está corrompido por el poder del narcotráfico. Un narcotráfico que está muy bien armado y que puede enfrentar a los ejércitos. Y que cada vez se hace más fuerte, más millonario. Y tiene con qué pagar ahora no solo a sus secuaces. Incluso compra conciencias en las ciudades y los barrios. Entonces, ¿de qué soberanía y qué de autodeterminación de los pueblos estamos hablando? Cuando hemos visto que Venezuela ha sido copada por el cártel de los soles. Los cubanos han sido secuestrados más de 6 décadas por una dictadura, pero también por narcotraficantes. No vaya usted a pensar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, son realmente un grupo activo político en defensa de su pueblo. No, eran narcotraficantes y lo siguen siendo, y han sido socios y aliados del castrismo. Documentos sobran para probarlo. Y ahora tenemos una nueva dictadura del narcotráfico que se está asentando más y más en México, sobre todo en el norte. La cantidad de asesinatos es brutal. ¿Qué soberanía del pueblo y qué libertad podemos nosotros defender de una soberanía que simplemente con ese título somete, abusa, asesina, persigue, desaparece a aquellos que piensan distinto? ¿De qué soberanía qué soberanía puede estar por encima de esas libertades que busca el ser humano para vivir, para trabajar, para prosperar? Tristemente, los colectivos que están a favor de liberarse del crimen organizado no reciben la atención de los principales medios de comunicación. Entonces pareciera como que México está bien. Y lo mismo han tratado de vendernos durante años en Venezuela o igual en Cuba, de que todo estaba bien, que por dignidad soportamos lo que nos diga el imperio yanqui. Sí. Se secuestra a los medios de comunicación o los haces cómplices o por último te los compras. Entonces no hay una verdad real, siempre es una verdad difusa, confusa. Y a esto se atienen los socialistas, porque tienen pequeños grupos que están pagados por ellos, que viven de ellos, y salen ellos sí a los medios de comunicación a decir que todo está bien. El problema más grave es que con lo que ellos mienten o permiten la mentira, se sigue haciendo que el narcotráfico esté fortaleciéndose y traiga más droga a los Estados Unidos. Y tienes un presidente que está decidido a acabar con eso. Y ojalá los mexicanos que ya viven en este país, que entienden el problema que los ha hecho huir de su nación, porque no hay seguridad, entiendan que no se trata ya de un problema de soberanía, sino de protección a la vida humana. El narcotráfico es la principal amenaza hoy en nuestro hemisferio a la vida y la prosperidad de la humanidad. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches donde quiera que nos hayan visto y escuchado. Antes de irme, permítanme un extracto de la palabra. Cuando Jesús volvió a Cafarnaúm, corrió la voz de que estaba en casa y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban allí sentados comenzaron a pensar: ¿por qué habla así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca habíamos visto cosa igual. Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Tengan un bendecido fin de semana. Que Dios me los cuide. Y como siempre, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso.